Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a INADI con Vos, el programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, aquí en el estudio de Urbana TV. Como cada semana, llegamos a través del programa a todos ustedes en todo el país para contarles nuestro trabajo en las delegaciones, en las subdelegaciones, el trabajo del INADI. Este programa en particular es un programa que se da en la semana y en el mes del orgullo, así que vamos a contarte un poquito sobre esto también. Y empezamos así este programa con un noticiero federal. San Luis. El INADI Nacional, representado por Karina Yumato, coordinadora de investigaciones y observatorios, Lucila Soma, coordinadora de programas y proyectos contra la discriminación, Mariana del Pozo, directora de asuntos jurídicos, Rocío Fariña, coordinadora territorial de la provincia de Buenos Aires, trabajadoras del instituto y la delegada local, Gema Rosales, participaron del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, junto a cientos de organizaciones, mujeres y disidencias de todo el país, donde el organismo llevó a cabo un conversatorio, transfeminismos, interseccionalidad y los desafíos del feminismo popular en la Plaza Independencia de San Luis. Pilar. Victoria Donda y su equipo recibieron a las 5 familias damnificadas por una decisión de las autoridades del Colegio Magno de Pilar. Se hicieron presentes en la sede central del organismo e iniciaron presentaciones contra dicha institución educativa luego de que les rechazaran a sus hijos e hijas las vacantes por tratarse de personas con discapacidad. Según las estadísticas del INADI, es en el ámbito educativo, tanto público como privado, donde ocurren con mayor frecuencia episodios discriminatorios contra personas con discapacidad. Desde el organismo se están llevando un seguimiento de los casos, dado que las últimas noticias dan cuenta de la decisión empresarial de cerrar el establecimiento en forma definitiva. CABA. Día Mundial de la Acondroplasia y otras displasias esqueléticas. Con la presencia de Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, Lucila Soma, coordinadora de programas y proyectos contra la discriminación, e integrantes del área de discapacidad, junto al Ministerio de Trabajo, la ONG SILSA, el Grupo Argentino ADE, la Defensoría del Público, el Hospital Garrahan, la Alianza Argentina de Pacientes y representantes de la provincia de Chubut, se llevó a cabo una reunión en el organismo para acordar trabajo conjunto de sensibilización acerca de las problemáticas más frecuentes que afectan a este grupo vulnerabilizado y elaborar herramientas legislativas, protocolos de buenas prácticas para organismos públicos y establecimientos educativos, guías de recomendaciones, proponer la centralización de datos estadísticos, entre otras políticas públicas a nivel nacional y local. Bueno, y hoy estamos en este programa, como les decía al principio, que sale en la semana y en el mes del orgullo. Estamos acá en el piso con la visita de Alan Ottoprieto. ¿Cómo te va, Alan? Gracias por venir otra vez. Bueno, antes de presentar a Alan y de hablar sobre la Marcha del Orgullo, este evento tan importante que se hace año a año, queremos mostrarles este video para que puedan ver algunas imágenes y después charlamos un poquito mejor. Y el orgullo. Y es todo lo contrario de vergüenza. Y por eso estamos todos acá, para demostrar todo nuestro orgullo y lo que nunca se pudo hacer. Es mostrar todo esto. Una convocatoria que es mucho más inclusiva y que está muy en pugna en el día de hoy, que hay que valorar. Lucha, reivindicación de derechos, luchar por nuestros derechos. Derechos y fiesta. El orgullo es específicamente sentir que podemos expresar todo lo que somos
sin sentir ninguna vergüenza. El orgullo es una respuesta política. Eso fue lo que nos dijo Carlos Jáuregui y abregamos por eso y celebramos y reclamamos con alegría todos nuestros derechos. Celebramos los conquistados, pero reclamamos también todos los derechos que faltan por conquistar. Bueno, el orgullo es todo, es como que te atraviesa. Es un arcoíris que te penetra por todos lados y sale por todas las aberturas y estás como incrustado en el arcoíris y lo tenés que sacar para afuera porque es más fuerte, es más fuerte. Es ser quien uno es y que no importa nada más. Bueno, como les decía al principio, estamos con la visita de Alan. Alan es un asesor histórico del INADI, del Instituto y de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación. Es activista y bueno, tiene una larga trayectoria. Y por eso te invitamos a charlar de este suceso, de este evento tan importante, como decía hace un ratito, que se hace año a año, que es la Marcha del Orgullo y que este año fue Histórica. histórica. Bueno, muy buenos días, tardes para todos. La verdad que es todavía nos vibra, ¿no? Un poco el cuerpo de lo que fue este año la 31 Marcha del Orgullo. Si uno piensa en esas primeras marchas, ¿no? Que iban 200, 300 personas con caretas, ¿no? Porque tenían miedo de ser luego, no sé, despedidos o despedidas de su trabajo. Unas marchas que arrancaron solamente convocando a gays y lesbianas y luego se incorporaron las personas trans, a llegar a un 2022 donde más de 1.200.000, 300.000 personas en la calle celebrando, reclamando, visibilizando, ¿no? La diversidad sexual y todas las formas de amor, ¿no? Porque creo que la Marcha del Orgullo ya dejó de ser solo del colectivo LGBTIQ+, sino que hoy muchas familias que están a favor de una vida en diversidad, de que cada uno pueda hacer lo que es, se expresa, sale a la calle. Así que muy, todavía esto, conmovido, ¿no? Porque fue muy, se veía en las imágenes, ¿no? La cantidad de gente. La cantidad de gente y siempre, nada, un evento muy alegre, muy, como decís vos, de festividad y de celebrar, ¿no? De celebrar seguramente cuántos derechos conquistados, ¿no? A lo largo también de todos estos años. Dijiste que es la marcha número 31 y empezó, contaste siendo chica, quizás, bueno, con aquel activismo en ese momento, queriendo visibilizar, pero todavía en una sociedad, ¿no? Difícil, me imagino. Sí, democracia para algunos, pero todavía vivíamos en perseguidos y perseguidas, ¿no? Por los edictos policiales, por las racias que había en los locales donde nosotros nos juntábamos en ese momento, o quienes se juntaban, ¿no? Yo era muy pequeño. Pero bueno, cómo fue eso modificándose a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, y esto también hay que decirlo, del INADI, ¿no? Cuando elabora este primer diagnóstico que convoca a las organizaciones y por primera vez el Estado empieza a sentarse con nosotros y a decir, che, bueno, ¿qué necesita este colectivo como tantos otros, ¿no? Y me parece que fue fundamental ese momento en donde el Estado empieza a visibilizar y empieza a generar algunas políticas públicas que instalen el tema y se empiezan a sentar las bases para el debate que luego devino en matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Iba a preguntarte eso, ¿no? Porque todo este largo camino de lucha, y cuáles fueron esas conquistas que, bueno, nombrabas algunas súper significativas, que incluso creo que para vos hoy, después de tanta trayectoria y militancia, quizás uno pierda perspectiva. Yo a veces hablando con mi hija que tiene 11 años y recuerdo el día que me preguntó, ¿cómo que hace tan poquito que no se podían casar las personas? Digo, hay algunos derechos conquistados que son tan significativos, que cambiaron tanto nuestra sociedad, que es importante para aquellos que del otro lado nos están viendo y son jóvenes y gozan hoy por ahí una sociedad con todos estos derechos conquistados. Bueno, cuán importante es bueno, reconocerlos, saber que no estuvieron siempre y bueno, y todos los desafíos por delante también, ¿no? Un poco nos pasaba a nosotros cuando debatíamos matrimonio igualitario y había personas más grandes que nos decían, esto es como cuando se discutió el divorcio, ¿no? Y a nosotros nos parecía como tan loco que
las personas no se pudieran divorciar. Y eso pasaba. Y hoy las nuevas generaciones, como decías vos, tu hija, o las infancias de 10, 11 años, es como que en algún momento acá la gente no se podía casar, o no podían expresar quiénes eran. O sea, hoy les chiques tienen asambleas de ESI en muchas escuelas. Y nosotros lo más cercano a educación sexual integral era el video, me acuerdo, de Johnson & Johnson, ¿no? Los varones por un lado, las nenas por el otro. Entonces, muchas de las cosas que se ganaron, y que también en términos históricos es antes de ayer, porque el proceso, la maduración de los cambios sociales, si pensamos la ley de identidad de género, cumplimos 10 años, matrimonio 12, bueno, tampoco es que hace un montón, pero como en esos 12 años cambió la mentalidad, ¿no? Y además nos convertimos en un país tan orgulloso, porque la ley de identidad de género argentina fue el primero que despatologizó, desjudicializó, ¿no? Que aprobó una ley que respeta y garantiza los derechos humanos. Y esos otros países que siempre pareciera que todo les va bien o todo les sale bien, vinieron a copiar nuestra ley. Y eso también nos tiene que dar mucho orgullo, ¿no? Seguir exportando derechos humanos al mundo, y que las infancias tengan otras aperturas, bueno, tiene que ver con esta lucha histórica. Totalmente. Sin embargo, tenemos un montón de trabajo todavía, vamos a decirlo. ¿Qué pasó este año? ¿Qué pasa también cuando, por un lado crece la conciencia de la sociedad, crece el orgullo, pero también frente al avance en materia de derechos también hay otros sectores, ¿no? que reaccionan de alguna manera? Sí, ya hace algunos años que vemos cómo hay un sector que se está organizando y que tiene como 3 grandes objetivos o leyes a derogar. Sin duda es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto, que fue bisagra también en la discusión histórica de nuestro país, la ley de identidad de género y la ESI. Entonces, estos sectores se vienen organizando, cada vez van recibiendo también más adhesiones de algunas expresiones políticas, y se van generando sus propias expresiones políticas. Hoy vemos una Cámara de Diputados y de Diputadas, el Parlamento diría, en donde uno encuentra discursos que son bastante reaccionarios y en donde todo el tiempo intentan instalar, ¿no? que estos derechos son imposiciones, que no tienen el consenso social, ¿no? Bueno, quedó claro el sábado en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires, y esto también es importante decirlo, ¿no? La marcha que estamos viendo, más de 1 millón de personas, es la de la Ciudad de Buenos Aires, pero tenemos marchas en todo el país. Tenemos marchas en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos. Muchas todavía no ocurrieron. Muchas no ocurrieron, están pasando ahora entre noviembre y diciembre. El sábado tenemos la de Córdoba, la de Avellaneda, hay varias marchas que van a suceder. Entonces no es solamente un reclamo. Para aquellos que piensan que es un fenómeno. Que es la ley del puerto, como se dijo el matrimonio, ¿no? Que quisieron instalar y nos llevaron a recorrer todo el país, y lejos de pinchar la lucha, lo que hicieron fue fortalecernos, porque aparecieron miles y cientos de activistas en todo el país y se conformaron muchas organizaciones que hoy son centrales en sus respectivas provincias. Entonces también eso es muy importante, ¿no? No es solo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que pasa en todo nuestro país con esto de las marchas del orgullo y cómo tomamos las calles desde la alegría. Nosotros no transmitimos odio, no hay una sola consigna que sea en contra de, sino a favor de. Y hablando de consignas, ¿cuál creen que es la deuda pendiente inmediata, digamos, ¿no? ¿Cuál es la consigna de la marcha para seguir pensando los próximos pasos? Bueno, en estos últimos años, después de matrimonio y ley de identidad de género, logramos aprobar el cupo laboral trans, que primero salió por una definición política del presidente Alberto Fernández y luego eso lo ratificó el Congreso Nacional. También la modificación de los datos para las personas no binarias, que también marca un hito, ¿no? Utilizando la misma herramienta jurídica que es la ley de identidad de género, es decir, bueno, como dice la ley, como la persona se sienta, ¿no? Bueno, puede ser dentro del binomio femenino-masculino o por fuera de eso. Por eso que hoy se puede modificar los datos con una X, ¿no? Si no te identificas. Pero aún falta mucho, ¿no? Nos falta, de hecho, las 3 consignas principales de este año tienen que ver con una ley integral trans para poder acompañar los trayectos desde las infancias hasta las adultas y los adultos mayores trans, ¿no? Y cuál es la situación algunas veces de mucha precariedad. Todavía tenemos ahí un segmento de nuestras sobrevivientes, sobre todo las compañeras, que no alcanza reparación alguna para tantos años de abandono y de violencia institucional. Y esto para nosotros es central, ¿no? Una vejez digna.
Por el otro lado, la ley antidiscriminatoria, que ahí el INADI viene hace muchos años trabajando y empujando. Y la tercera consigna tenía que ver con sí al uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando hay desde algunos lugares, como por ejemplo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que saca una resolución prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Año 2022. Así que bueno, esas son las 3 consignas y después muchas subconsignas que tienen que ver con otros derechos que todavía no están consagrados o algunas modificaciones, ¿no?, legislativas. Pero creo que lo central y lo importante es la consigna de decir acá estamos, no vamos a dar un paso atrás, estamos organizados, organizadas, organizades y también somos parte importante de este momento histórico. Totalmente. Bueno, y no tenemos mucho tiempo, pero te quería preguntar un poco, bueno, a nivel personal por ahí, porque pasó también muy poquito tiempo desde la marcha. ¿Cuál es tu balance de lo que pasó este año en el sentido también de la participación masiva de este año, digamos? ¿Crees que tiene que ver con algo en particular o cuál crees que puede ser el mensaje que esta última marcha nos deja para todo el país, para todos aquellos que nos están viendo y pensando todavía estos temas? No, yo creo que hay tanta cantidad de personas que salieron a expresarse para decir momento, ¿no? Frenemos estos discursos de odio, frenemos esta ola que se viene muy antidemocrática, por cierto, ¿no? Porque uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas. Ahora, de ahí a creer que eso me da el poder para anularlo, para correrlo, para querer que no exista más, bueno, es otra cosa. Nosotros creemos que tenemos que estar todos sentados en la mesa y todos reclamando las distintas cuestiones que faltan de avance en materia legislativa, social, cultural y demás. Entonces, me parece que este año lo que se da de distinto es que frente a estos discursos la sociedad sale y se expresa. No solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Todas las marchas del orgullo crecieron, porque hay mucho discurso reaccionario dando vuelta. Y ahí, cuando avanza la derecha, por lo primero que viene son por nuestros derechos, porque también hemos sido objeto históricamente del recorte de derechos, del querer meternos de vuelta en el closet, ¿no? O que no podamos acceder a la salud, o que no podamos acceder a nuestros derechos civiles, políticos. Y esto también hay que decirlo. Si uno mira cuáles son las plataformas políticas o los discursos por dónde van, es en contra de las mujeres, ¿no? Del movimiento de mujeres, el movimiento feminista y de las diversidades sexuales. Entonces ahí más hermanades que nunca, todos los movimientos sociales, feministas, de mujeres, para decir no pasarán, no van a avanzar, y Argentina ya hace mucho tiempo que decidió y definió vivir con orgullo, que todos los colores sean parte de nuestra democracia, y creo que eso quedó el sábado en la Marcha del Orgullo. Bueno, gracias por estar otra vez acá en nuestro programa y bueno, sí, así es. Siempre les que creemos en los derechos y trabajamos y militamos por eso, creo que nos embandera el amor y esos discursos que decías de odio siempre vienen de la mano de los que reaccionan, ¿no? contra la igualdad, contra los derechos. Así que bueno, ahí seguimos hermanades y luchando por un mundo también más igualitario. Bueno, y ustedes que están ahí del otro lado, además de seguir las marchas del orgullo que se van a seguir dando en cada una de sus provincias, quédense un ratito que viene otro nuevo diálogo sin etiquetas, donde Karina Yumato va a estar con la socióloga Brenda Margulis charlando sobre discriminación ambiental, que es una de las notas que salió en la última revista Inclusive, en unos minutitos nada más. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada, la discriminación no va más. Bienvenidos a Diálogos sin Etiquetas. Nuevamente con ustedes me presento, Karina Yumato, coordinadora de investigaciones y observatorios sobre la discriminación del INADI.
En este nuevo programa invitamos a hablar, a compartir un momento con nosotros a otra autora de la revista Inclusive, de este número que yo mencionaba, que es Discriminación Ambiental y Racismo, que bueno, tiene distintos artículos de ensayos, de investigaciones, de crónicas. Y en esta oportunidad le invitamos a Brenda Margulis. Ella es politóloga, especialista en desarrollo territorial y género, y del equipo de Fundeco, una fundación hermosa que tiene justamente trabajo también en este barrio, en la Villa 31, con un centro de belleza que en algún momento seguramente hagamos una nota, invitemos también a hablar. Brenda nos escribió un artículo que se llama La discriminación ambiental. ¿Es una nueva forma de discriminación? Ella hace una pregunta en su título y me parece que es interesante para todo el público que nos está escuchando, nos está viendo, ¿no?, en este programa de Nadie con Vos, que ella nos pueda explicar sencillamente para que todos entendamos y sepamos los que no venimos en el tema, qué es la discriminación ambiental, ¿no? ¿Cómo surge esto y qué es? Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y muy contenta de haber podido formar parte de esta revista desde el equipo de Fundeco. Y sí, bueno, la discriminación ambiental podríamos definirla como una nueva forma o categoría jurídica independiente de los actos discriminatorios que impide el igual goce de los servicios o los recursos naturales a todas las personas, ¿no? Y bueno, justamente el título de la nota es ese. ¿Es una nueva forma? ¿Es preexistente? ¿O ahora que se está hablando es nueva o ya existía de antes? Y ahora, como decía Laclau, ¿no?, las identidades nacen al ser nombradas en algún punto. Bueno, ¿a qué le estamos dando vida con esta nueva categoría? Por eso, en Argentina, en nuestro país, ¿cómo vos identificás que se expresa o que se manifiesta la discriminación ambiental? ¿En qué cosas nosotros la podemos ver? ¿En qué cosas las podemos observar? Para alguien que no sabe del tema, por ejemplo. Claro. Que se dice, bueno, ambiente. El ambiente uno no sabe, o sea, uno asocia ambiente y yo asocio a Greenpeace, a las ballenas. Digo, y ambiente y discriminación no es algo que se hable. ¿Por qué se habla de discriminación ambiental? ¿A quién se está discriminando? ¿Cómo es el tema del ambiente? Bueno, es interesante porque otra de las preguntas que yo planteo en esta nota es si, además de si es una nueva forma de discriminación, si ya hay autores que han escrito sobre la temática, ¿no es cierto? Y bueno, en este sentido hay diferentes autores como López o la doctoranda mexicana Tristan Rodríguez, que hablan, especialistas en derecho ambiental, que ya están hablando del tema y tienen artículos súper interesantes. Y ellos lo que plantean, ellos en diferentes notas, es que no es solo la discriminación ambiental como un concepto aislado, sino hay como una suerte de tres conceptos, que es por un lado el derecho a un ambiente sano, la discriminación ambiental y la justicia o injusticia ambiental, que funcionan como una tríada, ¿no? Como un ciclo que puede ser virtuoso o vicioso, frenar en la injusticia o alcanzar la justicia ambiental. Y eso, sí. Cuando hablamos de ambiente, o sea, si vos por ejemplo, pensando, no sé, en una problemática ambiental, ¿en cuál podríamos nosotros pensar que es una problemática ambiental? Por ejemplo, el tema de las fumigaciones, el tema del tratamiento de la basura en un barrio y cómo afecta a distintas poblaciones. Bueno, todos esos son ejemplos de problemáticas ambientales, pero lo que es interesante bajo esta perspectiva es que son problemáticas del derecho a un ambiente sano, que no es solamente que se está deteriorando el planeta, los recursos, sino a las personas, que en general estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad o de extrema pobreza, o pueblos originarios vulnerabilizados, personas con discapacidad, etc. Y bueno, hay un montón de casos, digo, todos estamos en conocimiento de lo que pasó con los incendios. No sé, bueno, por otro lado, por ejemplo, el derrame de cianuro de la Barrick Gold en San Juan, que contaminó como 5 ríos y derramó ni más ni menos que 1 millón de litros de cianuro. Todas estas cosas deterioran el acceso al agua, por ejemplo, y ya no se cuenta con agua potable en un montón de lugares. Y eso deterioran el acceso a un ambiente sano, el derecho a un ambiente sano, y ponen de manifiesto lo que es la discriminación ambiental. Gente que está discriminada lamentablemente ambientalmente porque no tiene el igual goce de los recursos. Y porque hablamos de discriminación ambiental y de poblaciones, todas las poblaciones o todos los sectores estamos
somos igualmente afectados por la discriminación ambiental, o vos analizás, porque creo que en tu artículo analiza que hay algunos sectores en particular, algunos barrios en particular, ¿no? Pensando también en la desigualdad territorial o la inequidad territorial, pensando en Capital Federal y también pensando en el país. Todos somos víctimas de la discriminación ambiental porque, por ejemplo, todos padecemos la contaminación sonora o la contaminación del aire. Pero sí es cierto que hay ciertos sectores que la padecen mucho más y que, así como la discriminación por clase, por sector social, sí, también es afectada y hay un entrecruzamiento en ese sentido. Por ejemplo, es interesante también mencionar que hay una cuestión de género, ¿no? En cuanto a la discriminación, que también las mujeres y las diversidades estamos también doblemente o triplemente discriminadas en todo lo que tiene que ver con el ambiente, porque son cuestiones estructurales y de poder, y que la teoría de la interseccionalidad o la perspectiva de género también es parte de esto. Sí, y también seguramente el tema ambiental se relaciona con algunas enfermedades o cosas que seguramente las mujeres tengamos, no sé, estemos más expuestas. Yo te quería preguntar, por ejemplo, vos hablaste de justicia ambiental e injusticia ambiental. Sí. ¿Qué es la justicia ambiental o la injusticia? Para alguien que está escuchando, claro. Yo por ejemplo no sé. Sí. Me puedo imaginar, pero no lo sé. Sí, bueno, justamente es como el final o no de este ciclo. Si pasa a ser un ciclo virtuoso, estamos hablando de justicia ambiental. Lo que es muy interesante es que menciona esta autora Tristan Rodríguez, que ella habla de que en las mismas planificaciones urbanas ya se están dando la justicia o la injusticia ambiental, porque si se determinan como suelos habitacionales, suelos que no deberían serlo, porque tienen residuos tóxicos o basurales o ladrilleras, poblaciones de sectores vulnerables van a ir a ocupar esos lugares porque o no se les cobra alquiler, o el alquiler es muy barato, o es a donde pueden llegar y se van a ver, como decías vos, ¿no? Padecidos en su salud posteriormente. Y en ese sentido me parece muy importante que mencionemos también desde Fundeco, que somos una organización social, el rol de las organizaciones sociales en hacer carne esta justicia ambiental, donde el Estado no están las organizaciones sociales diciendo, bueno, hasta acá, o qué pasa acá, a través de la acción directa, a través de la acción indirecta, a través de la protesta social, o a través de la acción directa, como es el caso por ahí de las cooperativas cartoneras, que van y directamente dan trabajo a la gente que más lo necesita, y reciclan. No sé si sabías que solamente el 13% de toda la basura del AMBA se recicla, y eso se lo debemos en gran parte a las cooperativas cartoneras. Sí, eso sabía, y es más, en uno de los artículos de Francisco él habla también de un cambio de paradigma por un lado y también de valoración, ¿no? Lo que antes se desnostaba al que se llamaba cartonero, que ahora le decimos recuperadores urbanos, recicladores, digo, y estatalmente se empezó a reconocer también su trabajo y el saber que implica, y eso también hay un cambio. Te quería preguntar como para hacer una última pregunta, sí, claro, y ya ir al cierre de la entrevista. Me interesó lo que vos hablás de la ASPO, ¿no? Sí. De este momento tan tremendo en nuestro mundo y también en la Argentina, que estuvimos como aislados y donde de alguna forma yo por lo menos me empecé a enterar también de estos temas de agenda, ¿no? Se empezó a hablar del ambiente y la discriminación y de todo lo que pasó en la ASPO. ¿Qué nos podés decir respecto a eso? ¿Qué desarrollás en el artículo? Bueno, es muy interesante porque el ASPO, así como lo mencionás vos, termina de demostrar esto de lo que la cuarentena destapó, lo que la pandemia destapó, ¿no? Y puso sobre la mesa cosas que ya estaban pasando, pero al subirle el volumen se escucharon más, ¿no? De alguna forma. Y lo que se pudo ver, por ejemplo, es que la industria extractivista dejó de tener, como se consideró esencial, dejó de tener cualquier tipo de limitación y pudo producir mucho más y mucho más libremente. Sumado a que, como estaban prohibidas las aglomeraciones de personas, las organizaciones tenían impedida su posibilidad de protesta. Entonces se vieron mucho más, con mucha más libertad, ¿no? Y bueno, justamente ese fue el año de los incendios. Se encendió el 2% de la provincia de Córdoba y el 4% de Corrientes, y en total equivalía al 0,29% de todo el territorio del país incendiado, que es como, para que nos demos una idea, 55 veces la ciudad de Buenos Aires.
y bueno, o casualidad fue el año en que las organizaciones sociales no estaban presentes. Sí, bueno, temas muy importantes. Bueno, celebro eso, que podamos estar teniendo esta conversación, que podemos estar hablando de estos temas que por suerte hoy están en agenda, por suerte se habla de ambiente, de discriminación, se habla de racismo y se habla de esto de forma interconectada. Te invito, si querés, a que nos brindes unas últimas palabras como para cerrar esta entrevista, algo que quieras decir como de perspectivas, de propuestas, algo que estén trabajando en el Fundeco en relación a este tema, que también nos puedas contar como para cerrar la entrevista. No, bueno, la verdad que muy agradecida de que me hayan invitado, que lo hayan invitado a Fundeco y en particular mencionar esta idea, ¿no? De cómo la justicia ambiental es una cuestión ontológica, no subjetivista, en el sentido de que se hace carne en todo lo que pasa en la realidad y que en algún punto son las organizaciones quienes están ahí y que no quedemos en la injusticia ambiental y que todos como ciudadanos estemos ahí más atentos a todas estas pequeñas situaciones a las que ahora podemos estar hablando, porque sabemos de qué se trata, porque sabemos qué es la discriminación ambiental. Brenda, muchas gracias, muy interesante. Les invito a todos los que estén escuchando, estén viendo, que puedan puedan buscar en argentina.gov.ar, revista inclusive, el artículo de Brenda Margulis, la discriminación ambiental, una nueva forma de discriminación, y puedan leerlo completo. Gracias, nos quedamos con la idea de justicia ambiental. Vamos por justicia ambiental, las organizaciones y el Estado. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa número 38. Te dejamos como siempre en pantalla nuestras redes sociales, el 0800, el 168, para que puedas comunicarte con nosotros ante cualquier situación en la que te sientas discriminado, discriminada. Sabes que el INADI está para asesorarte, para acompañarte. Gracias por los mensajes, como cada semana. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente programa de INADI con vos, aquí por Urbana TV.